Muy bienvenidos y vamos a seguir en este tiempo pues compartiendo la palabra. Lo bueno es que tenemos la forma de hacerlo, así que pues estén pendientes, no dejen de alimentarse espiritualmente. Y hoy quiero compartir, he estado por los 2 domingos anteriores y algunos domingos más sobre la iglesia, de quién es la iglesia, quién sostiene a su iglesia, quién guía a la iglesia. Y ya vimos que la iglesia es de Jesucristo nuestro Señor, no es de un hombre, no es de una organización. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Él la compró con su sangre preciosa. Pero también vimos que quien dirige la iglesia, quien le da instrucciones a la iglesia, también es Jesucristo. La Escritura nos muestra que Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es la que le da instrucciones al cuerpo de qué hacer y qué no hacer. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la iglesia que da fruto. Mira, si la iglesia es de Jesucristo, Él la sustenta, la cuida. Si Él es la cabeza de la iglesia, le da las instrucciones y la guía, y tenemos la palabra profética más segura, como dijo Pedro, que es la Biblia, la palabra de Dios. No es posible que como cristianos, como iglesia, no demos fruto. Y hoy quiero compartir sobre esto, porque Jesús se refirió a esto específicamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor nos muestra que es necesario permanecer unidos a Él para poder llevar fruto. En este Evangelio de Juan hay 7, se le han llamado los yo soy de Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y la séptima expresión de yo soy que nos dejó el Señor aquí en las Escrituras está en Juan capítulo 15, donde Él dijo: yo soy la vid verdadera. Ahora, aquí el Señor usó una alegoría para hablar de Él y la iglesia. Y el momento en que el Señor habló de todo esto es un momento también muy especial que debemos de considerar. Él habló de esta alegoría, de esta explicación de cómo Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Fue antes, un poco antes de que Él fuese aprendido y fuese golpeado, maltratado y llevado a la cruz, crucificado y muerto en esa cruz. Fue un poquito antes, fue una de sus últimas enseñanzas e instrucciones para sus discípulos, o sea, para ti y para mí. Y el contexto también es la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, donde participó Judas también. Él
Si tú recuerdas, dice que les refirió claramente que uno de ellos, de los que estaban ahí reunidos con él, lo iba a entregar. Y entonces ellos se pusieron inquietos y dijeron: ¿quién será? Y él les dijo: el que yo moje el pan y le dé ese pan, ese es el que me va a entregar. Y obviamente fue Judas el que recibió ese pan de parte del Señor. Pero el punto principal de Juan capítulo 15 es de que si nosotros permanecemos en la fe en Jesucristo, en su palabra, podemos llevar mucho fruto. Y la verdad que es algo que hoy en día no se ve mucho en la iglesia cristiana. No hay mucho fruto. Hay fruto, sí, pero no todos están produciendo fruto. Y bueno, es algo que cada uno de nosotros debemos analizar. Hermano, tú que estás ahí en tu casa, no por este tiempo que tenemos y podríamos tener pretexto de decir: es que ahora no he podido, no he tenido la oportunidad, he estado en confinamiento, he estado muy ocupado, muy ocupada. No hay ningún pretexto, porque el fruto lo debemos producir y hacer ver donde quiera que estemos, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que podemos tener contacto. Algunos pueden ir a trabajar con sus compañeros de trabajo, algunos otros tienen contacto con seres queridos, familiares o amigos de una manera posiblemente rápida, pero tenemos contacto. Pero el fruto debe seguirse viendo en nosotros. Mira, Jesús usó una planta que es muy conocida por su fertilidad, por la cantidad de fruto que da. Ustedes ven ahí en la pantalla unas canastas llenas de uvas. Vemos un viñedo ahí. Y es una cantidad muy grande la que produce una planta de uva. Así que los judíos, al estar escuchando lo que Jesús les hablaba, no era algo extraño para ellos. Ellos conocían lo que la vid es y cómo la vid produce mucho fruto. Ahora, el Señor habla de nuestros frutos espirituales. De hecho, la vid, estudios que se han hecho, se considera que su origen es el Medio Oriente, la zona del Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Mediterráneo, esa zona. Ahí las vides crecían en forma silvestre. Y la palabra uva, que se refiere a la vid, viene del latín que es vitis, que significa mucha vida, pero también significa trepadora, porque era una planta que podía trepar entre un muro o etcétera. De hecho, los viñedos les arman ahí unos alambrados para que las ramas puedan extenderse. Pero me llama la atención que es mucha vida. De tal manera que una vid simboliza la fecundidad,
O sea, la producción de fruto en abundancia. Y Jesús en Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera. Y siempre que usa esta palabra de verdadera o verdadero, quiere decir que hay muchos que no son verdaderos, que hay vides que aparentan ser verdaderas o verdaderos y no lo son. Hay muchas religiones que parecen ser la vid, pero no lo son. La única vid verdadera se llama Jesucristo. Así que, aunque Israel, en la Escritura encontramos muchos pasajes, era considerado como la vid especial de Dios, a la cual Dios bendijo a ese pueblo. Si tú lees la historia del pueblo de Israel desde Génesis 12, cuando llama a Abraham, y las promesas que le dio, cómo Dios las cumplió, cómo Dios ha cuidado de ese pueblo, hasta el día de hoy, vemos que Dios ha cuidado su vid. Y consideraban muchos judíos que ellos eran la vid, pero era una vid donde Dios esperaba ver mucho fruto. Pero ¿qué encontró el Señor generalmente en el pueblo de Israel? Hay muchos pasajes, pero uno que siempre me ha llamado la atención es en el libro de Isaías, el capítulo 5, los primeros 7 versículos, donde el Señor le llama a Israel mi vid. Y dice: planté vides excelentes de la mejor calidad, porque ustedes saben que también hay calidad en el tipo de vid, en el tipo de uva que se produce. Hay rojas, hay verdes, hay negras, hay amarillas, hay de varios colores. Pero fíjate, hay vides que producen racimos de casi 1 kilo. Y 1 hectárea aproximadamente de un viñedo produce más de 10 toneladas de uva. Hay países donde han mejorado su trato de las vides, como la India, y producen más de 20 toneladas por hectárea. Pero el promedio mundial es más de 10 toneladas, son muchísimas uvas. Pero ahí en Isaías capítulo 5, los primeros 7 versículos, el Señor dice: planté mi viña de vides escogidas buenas, para que dieran mucho fruto. La cerqué, obviamente, para que no hubiera animales o personas que entraran y dañaran el viñedo, la vid. La cuidé, y en otras palabras el Señor dice: hice todo lo necesario para que ellos produjeran mucho fruto y buen fruto. Y tú puedes leer ahí en Isaías capítulo 5. Qué gran decepción, diga, qué gran decepción. ¿Cuántos saben que a veces cuando tenemos una expectativa y no alcanzamos a ver lo que estábamos esperando, dices: híjole, yo sembré muchos años con mi papá la tierra, y pues la expectativa siempre era una cierta cantidad de producción de lo que sembrábamos. Pero a veces el clima, plagas, etcétera, muchas cosas afectaban las plantas de tal manera que no producían lo que nosotros habíamos pensado o esperábamos.
Pero el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es bueno? Y Él, no hay quien le gane para cuidar de una vid, de un pueblo, de una familia, de una persona. Le da todo para que produzca mucho fruto y buen fruto. Pero aquí encontró uvas malas, amargas, uvas que lo hicieron entristecer. ¿Qué haré con esta viña? Y yo a veces me pregunto, el Señor, si en este momento, en este punto, viendo a su iglesia, pueda decir, ¿qué haré con esta iglesia? He hecho todo para que dé buen fruto. El Señor ha hecho todo por ti en forma personal, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por nosotros ha hecho todo lo necesario para que nosotros produzcamos fruto. Pero muchas veces producimos uvas amargas, uvas ácidas. Mostramos un carácter que terrible, en lugar de mostrar el fruto del Espíritu Santo. Hay muchos otros pasajes. De hecho, Malaquías es un pasaje muy conocido por nosotros, donde el Señor promete que aquellos que entregan su diezmo, ahorita que oró Marco por los diezmos, dice, probadme ahora en esto, entreguen sus diezmos y verán cómo yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y mandaré a los cielos que den su lluvia para que su vid produzca. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Nosotros somos los que batallamos con nuestra carne, con nuestros deseos carnales. Produjo frutos malos. La única forma en que nosotros podemos producir buenos frutos es permaneciendo en Cristo Jesús, pegados totalmente a Cristo Jesús. El Padre, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, y el Padre es ¿qué? El labrador. Fíjate a quienes encontramos aquí en una acción continua y constante para con la iglesia, para contigo y para conmigo. Y si tú ves que apunto hacia allá es porque estamos los que colaboramos aquí para poder transmitir en este servicio. Pero la mayoría están ahí. Y quiero que notes que no solo Jesús hace todo para que produzcamos buen fruto, sino que el Padre está también pendiente para ver si estamos produciendo el fruto y obrando para que llevemos más fruto cada vez. Gálatas 5:22 es llamado el fruto del Espíritu Santo. Versículos 22 y 23. Los versículos del 17 en adelante de Gálatas 5 hablan de las obras de la carne, que son terribles. Era lo que hacíamos antes. Pero en el versículo 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, o sea, lo opuesto a las obras de la carne o al fruto de la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
y dominio propio. Y el Señor está esperando ver en nosotros esta clase de fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad a Dios. Ahí no es la fe de sí creo en Dios, no, de nuestra fidelidad a Dios. Y dominio propio. Hoy en día he escuchado en muchas maneras que la violencia intrafamiliar, en este tiempo en que hemos tenido que estar conviviendo mucho más, ha aumentado increíblemente. Las agresiones hacia las mujeres, pero también de las mujeres hacia los esposos y hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, ha aumentado alarmantemente. Y es triste porque no solo es en las personas que no están en Cristo, sino también en los hogares cristianos. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu Santo? El Señor nos está permitiendo este tiempo para evaluar cómo estamos en el núcleo principal, que es nuestra familia. ¿Has podido ver cómo son más tus hijos en este tiempo? ¿Qué piensan? ¿Qué ven en las redes sociales? ¿Qué escuchan? ¿Qué amigos tienen? ¿Qué conversaciones tienen? ¿Qué vocabulario tienen? Yo espero que de algo haya servido. ¿Qué reacciones tienen ante ciertas presiones, limitaciones o otras circunstancias? Porque ¿cuántos saben que hemos sido limitados de muchas cosas? Y eso como que viene a hacernos sentir que no podemos vivir sin algunas otras cosas que podíamos hacer y teníamos antes de estos confinamientos. Pero ¿cuántos saben que sí podemos? Yo espero que estés atendiendo más a tu esposa, más a tu esposo, más a tus hijos. Que los hijos estén buscando recibir más enseñanza, más afecto de los padres, pero también ayudar a sus padres. Es un buen tiempo para ponerlos a ellos a aprender, porque hoy en día muchos ya no saben lo que es barrer, lo que es trapear, lo que es cocinar, lo que es lavar trastes, ropa, lo que es limpiar, etcétera. Lavar el baño. Ay, es que eso lo hace mi mamá. Es tiempo de aprender todos. Yo soy la vid verdadera, o sea, la genuina vid. Israel era la vid del Señor, pero la vid verdadera es Jesucristo. ¿Cómo la iglesia puede producir fruto? Solo estando permanentemente en la vid verdadera. Así que fíjate, el Padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador? Bueno, eso yo lo entiendo a la perfección. Probablemente muchos de ustedes también. Probablemente algunos no, porque nunca han tenido la oportunidad, su contexto fue otro. Crecieron, nacieron y viven en lugares donde el trabajo es otro tipo de trabajo. Pero un labrador cultiva la tierra, no puedo explicar todo lo que esto significa, pero también protege la vid. O sea, el Padre cuida a la vid. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, esto es maravilloso. El labrador no solo ara la tierra, tiene cuidado de que la vid tenga el sol necesario, los racimos tengan el sol necesario, que las plagas que lleguen sean erradicadas, etcétera, quitarle hojas muertas, cosas que no necesita y que estorban, al contrario ahí. Eso lo hace el Padre.
Por eso a veces Él nos quita cosas. ¿A cuántos les ha quitado algo? A algunos el trabajo, a otros la salud, a otros les ha quitado aún posesiones, porque en esto se han perdido muchas cosas, el negocio. A muchos les ha quitado esa autoconfianza que teníamos antes. Yo espero que hayamos doblado las manos, valga la expresión. Es una expresión común de cuando digo, me rindo. No sé si cuando estabas chico te agarraban la mano, te la doblaban o por atrás y me rindo. Bueno, yo espero que de alguna manera, en lo que el Señor nos está mostrando a cada uno, en lo que nos ha puesto el dedo, en lo que ha trabajado, doblemos las manos y no sigamos ahí orgullosamente, como alguien cantaba, un cantante famoso mexicano, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. No, el orgullo nunca levanta a nadie, al contrario lo perjudica. Yo espero que no sigamos de orgullosos, orgullosas, papás e hijos, y cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Que no sigamos de rebeldes, porque el Señor nos está hablando en este tiempo, hermanos. Yo no sé si tú lo consideres así, pero el Señor nos está hablando claramente. El Padre cuida de que la vid tenga todo lo necesario, los pámpanos. Mi Padre es el viñador, en otras palabras. Mi Padre es el que cuida de la viña. Pero algo importante es de que el Padre concentra su trabajo no en la vid verdadera, que es, por decirlo de alguna manera, el tronco. No sé si alguno ha visto una vid cuando está durmiendo. Hay un periodo en el invierno en que no está verde ni tiene uvas, sino que se ve un tronco nada más ahí. Muchos dirían, mira, un palo seco. No, tiene vida. Hay raíces profundas que siguen alimentándose de la humedad que hay y de los nutrientes de la tierra, preparándose para cuando viene primavera, verano y viene el clima adecuado, empezar a brotar las yemas, se llaman, es un término que se usa, donde salen los brotes para después producir las uvas. Pero el Padre, según este pasaje, se concentra no en la vid, porque la vid es perfecta, es Jesucristo. La vid es Dios también, en la segunda persona de la Trinidad. Él no necesita que el Padre lo cuide. El Padre y el Hijo son uno. Todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Padre. El Padre en este caso en particular se concentra en ti y en mí. En los pámpanos. Pámpanos aquí, pues dice que es un pámpano. En muchos casos nos podemos quedar, ¿y qué es eso? Bueno, es una rama en español. Es del tronco salen ramas. Entonces el Padre se concentra en las ramas, o sea, en ti y en mí. ¿Por qué? Porque las ramas, los pámpanos, necesitan de cuidado para dar fruto. Por eso qué bueno que le podemos llamar Padre. Y una de las peticiones que podríamos tener es: Padre,
límpiame para llevar mucho fruto, para dar más fruto. Creo que esas oraciones no se escuchan muy seguido. Sí, lo hemos dicho muchas veces, es válido pedir. De hecho, el Señor nos dejó la oración modelo: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Pero también sería bonito pedir: Señor, límpiame, muéstrame en qué estoy mal, qué está impidiendo que haya más fruto en mi vida. Versículo 2 dice, hablando del labrador. Entonces quedamos de que el pámpano es el tronco que lleva todos los nutrientes necesarios también para que los pámpanos, las ramas, produzcan el fruto. Le da vida a las ramas. Pero el Padre cuida las ramas para que estén en óptimas condiciones y dar fruto. Pero fíjate el versículo 2 lo que dice. Bueno, una pregunta antes de esto. ¿Habrá algún pretexto para que no demos fruto nosotros como cristianos? ¿Habrá algún pretexto? No, es que no conoces a mi esposa, no conoces a mi esposo, no conoces a mis papás, no conoces a mis hijos, no conoces a mi suegra, no conoces al pastor. No hay pretextos para no dar fruto. Pero fíjate lo que hace el Padre. Versículo 2, todo pámpano, diga todo, no hay distinción, hombres, mujeres, jóvenes que ya tienen entendimiento, ancianos, todos, pastores, líderes, siervos, etcétera. Todo pámpano que en mí, en Cristo Jesús, no lleva fruto, mi Padre, yo le estoy agregando esto aquí porque Él es el labrador, lo quitará. Diga, wow. Mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Diga, más fruto. ¿Se puede mejorar? Diga, sí. ¿Puede ser un mejor cristiano que glorifique al Señor? Sí. ¿Puede ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo? Estoy tratando mucho esto de la familia porque es fundamental la familia en la iglesia. La iglesia está formada por familias. Obviamente también hay hermanos, hermanas que por diversas circunstancias están solos, pero también con ellos estamos tratando. Hay mujeres que tienen hijos y no está el esposo, son una familia también. Así que el pámpano que no lleva fruto, el Padre, ¿qué hace? Lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, esta palabra fruto se menciona muchas veces en el Evangelio de Juan. En este solo pasaje de Juan capítulo 15 se menciona 8 veces la palabra fruto. Pero me gusta la progresión que lleva de fruto a más fruto y a mucho fruto. Del versículo 1 al versículo 27 de este pasaje, varias veces se habla de fruto, más fruto y mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto principal que el Señor espera ver en nosotros? Obviamente, el fruto del Espíritu Santo. Pero para que éste se note y se vea en nosotros, ¿qué se necesita? La obediencia al Señor. Y ahí batallamos muchos. Mira, hoy en día hay cristianos que dicen, yo estoy de acuerdo con esto de la palabra, pero con esto no. Yo creo que esto sí es verdad, pero esto lo pongo en duda.
Bueno, si no creemos una parte, estamos prácticamente invalidando lo demás. Porque la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, para dar fruto. ¿Qué tanto estamos obedeciendo al Señor, hermanos? Mira, si nuestros hijos no nos obedecen a nosotros como papás aquí en la tierra, no van a obedecer al Padre. ¿Cuántos saben que hay que enseñarle a los hijos obediencia? Porque no son obedientes naturalmente. Nadie nacemos siendo obedientes. Es más, muchas veces nos cuesta trabajo ser obedientes, pero si dejamos que el Señor obre en nosotros, el Espíritu Santo obre en nosotros y el Padre trabaje en nuestras vidas, será muy fácil ser obedientes. ¿Cuántos quieren ser más obedientes? Yo quiero ser más obediente cada vez al Señor. Y Jesús dice algo muy importante: todo pámpano que en mí, o sea, todo el que verdaderamente sea cristiano, nacido de nuevo, debe llevar fruto. No toda persona que dice que es cristiano es en realidad cristiano. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece al Padre, el que obedece la palabra. De hecho, en este mismo sermón habló de falsos profetas, falsos maestros. Y que dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No estaban en Cristo, aunque decían que eran cristianos. El escritor de Hebreos dice que muchas personas fueron alumbrados por la palabra de Dios, por la luz de Cristo, por el Evangelio, gustaron el don celestial, recibieron milagros de Dios, vieron el obrar del Espíritu Santo, sin embargo, se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque no eran verdaderamente cristianos, no eran nacidos de nuevo, no eran hijos de Dios. Por eso Jesús hace énfasis: todo aquel que en mí, solo en Él podemos llevar buen fruto. Si no, todo lo que hagamos son como trapos de inmundicia. Todas las buenas obras que hagamos sin Cristo, el libro de Isaías dice que son para Dios como trapos de inmundicia, no son aceptables a Dios. Ahora, ¿una rama que no lleva fruto servirá de algo? Diga, no sirve. Es más, hay muchas ramas que de hecho están secas. ¿Qué hay que hacer con esas ramas? Cortarla y tirarla. Yo también tuve que podar árboles y otras plantas. Y cuando hay una rama seca, nada más está estorbando, no tiene vida. Y así es aquel que dice ser cristiano solamente de palabra, o asiste a una iglesia, o hace cosas religiosas, pero no tiene vida, porque el único que da vida se llama Jesucristo.
Dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, otro de el penúltimo yo soy de este evangelio: yo soy el camino y la verdad y la vida. El que tenga una religión pero no tiene a Cristo, no tiene la vida de Cristo. Puede tener formas, puede tener lenguaje, puede tener muchas cosas externas, pero no tiene la vida de Cristo. Yo he llegado a cortar ramas y tirarlas para que no estorben a las ramas que sí dan fruto a los verdaderos cristianos. Obviamente en la iglesia, pues nosotros no tenemos ese discernimiento tan como el de Dios. Solo Él sabe verdaderamente quién es verdaderamente hijo de Dios. Y a ese es al que le está pidiendo que lleve fruto. Al que no es hijo de Dios, al que no está unido a la vid, al que no está recibiendo la vida de Jesucristo, pues no le puedes pedir nada. ¿Por qué? Porque va a producir los frutos o las obras de la carne. Entonces, los que no son cristianos, ¿qué hace el Padre? Los saca. Aunque muchos se quedan. Jesús habló de aquel hombre que sembró buen trigo, ¿se acuerdan? Pero vino el enemigo y sembró cizaña, cuando no se dio cuenta del dueño de ese campo, y sembró cizaña junto con el trigo. Y creció junto el trigo y la cizaña. Y parecían que eran plantas de trigo, son muy parecidas, hasta que llega a verse el fruto, diga el fruto. Ahí se nota la diferencia. El trigo tiene una espiga llena de granos, ese es su fruto. La cizaña no da trigo. Tiene su semilla propia por la cual se multiplica, pero no da trigo. Y bueno, el Señor habló de la cizaña, que en los últimos tiempos mandará a sus ángeles y dirá: corten la cizaña, pongan aparte el trigo, y la cizaña échenla fuera y quémenla. Bueno, eso será inevitable porque nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de cada persona, pero Dios sí sabe. Y a veces hay personas que las quita, pero hay otras que se quedan, y a veces tienen un propósito también. Así que Jesús es el que sostiene nuestras vidas para que demos fruto. Versículo 3 dice Jesús, fíjate, hablando de los cristianos, de los que verdaderamente estamos unidos a Él, recibiendo su vida: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia dice que hemos sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra nos limpia. El contexto, como te decía, de este capítulo 15 es la cena del Señor. Y si tú te vas al capítulo 13 en este mismo evangelio, encontramos a Jesús con sus discípulos ahí reunido en el aposento alto, tomando un lebrillo y una toalla y empezando a lavarle los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Ahora, Pedro no fue el primero. A veces pensamos que él fue el primero que le lavó los pies.
De hecho, vale la pena aquí considerar que se los lavó a Judas también. Ahora, ¿Judas era un creyente en Jesús? No. Judas fue el que lo vendió, el que lo entregó, el que lo traicionó, porque no era creyente. Pero ahí en Juan capítulo 13, cuando llega con Pedro el Señor, él le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies, ¿se acuerdan? Y bueno, el Señor le dice: mira, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Y les da una enseñanza ahí. Y Pedro le dice: no, lávame todo. Dijo: no, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero no todos, refiriéndose a Judas, porque ahí estaba Judas. No todos están limpios. ¿Cuántos saben que en una iglesia no todos están limpios? No todos han nacido de nuevo. Bueno, algunos pueden estar en un proceso, gloria a Dios, pero habrá algunos que nunca deciden dar el paso para rendirse delante de Jesucristo. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4 de Juan 15. Y subraya esta palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, diga, no puede llevar fruto por sí mismo. Tú corta una rama y espera que te dé uvas o te dé cualquier otro fruto, ¿te lo va a dar? No puede. Sepárala de la vid o del tronco y no puede una rama. No podemos nosotros dar el fruto que glorifica a Dios, que agrada a Dios. No tenemos en nosotros mismos ese potencial. Así que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, ¿quién permanece en Cristo firme, pase lo que pase? Aquel que ha creído, confiado en Él como su único Señor y Salvador. Mateo capítulo 7, los últimos versículos, Jesús dijo: los que me escuchan estas palabras, si las hacen, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron todo tipo de problemas, vino una pandemia, vino un desastre, vino un terremoto, vino un problema económico, vino una devaluación, vino lo que sea, una enfermedad, y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero el que me escucha estas palabras y no las hace, no es creyente. Y va a venir lo mismo, los mismos problemas que le vienen al no creyente, le vienen al creyente, pero el resultado final es diferente. Uno permanece, el otro es destruido. Si no permanecemos, es que nunca creímos. Así también vosotros, se está hablando de la vid y las ramas, pero dice: así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Diga: nosotros, la iglesia. Si no permanecen en mí. Ahora, la palabra clave aquí es permanecer. Todo verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Va a permanecer, va a persistir. Puede enfriarse, puede desanimarse un poco, pero el Padre llegará, trabajará con esa rama, con esa persona, y nuevamente dará fruto. Ahora, permanecer solo lo puede hacer aquel que, como te decía, ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 3, cuando vino Nicodemo con el Señor? Le dijo: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Le dijo: es necesario
nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y todo aquel que es cristiano, a pesar de las situaciones que se presenten, a pesar de ser decepcionado por un pastor o por hermanos en Cristo, a pesar de ser a veces hasta maltratado, a pesar de tener muchas calamidades en la vida, permanece fiel al Señor. El apóstol Pablo, tú conoces su conversión, pero su vida cuando estuvo unido en la vid. Y permaneció unido a la vida hasta el final. Fue perseguido, fue menospreciado, fue apedreado, fue golpeado. Estuvo en un naufragio. Fue llevado a la cárcel injustamente. Estuvo ante reyes. Fue llevado a Roma. Siempre estuvo dando mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Y el día que lo decapitaron, terminó de dar fruto aquí. Pero había cumplido lo que Dios le había encargado. Dios le había dicho, cuando mandó a aquel siervo a que orara por él para que recobrara la vista, le dijo, yo le he mostrado a Pablo, a ese hombre que tú le temes ahora, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso a muchos cristianos no les gusta, porque ahora les gusta que les digan, no, tú no tienes que sufrir, tú eres hijo del rey, tú tienes que pedir y reclamar lo que tú quieras. No. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y eso amedrentó a Pablo, amedrentó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Tomás. A nadie amedrentó. ¿A alguno lo ha amedrentado este tiempo? Pues nos ha sacado de balance, pero no nos ha amedrentado. Y debemos seguir produciendo fruto para la gloria de Dios, hermanos. Obedeciendo al Señor, confiando en Él. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe en que Dios está obrando en medio de toda esta situación y cualquier situación, es imposible llevar fruto. Y cuando nos debilitamos en la fe, Él viene y nos fortalece y de su rica savia, de la vid, de su vida, desde el trono de la gracia, nos infunde aliento, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Mantengámonos cerca, lo más cerca del Señor. El Salmo 91 nos llama a eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en muchos otros pasajes encontramos la cercanía al Señor. Versículo 5 de Juan 15 sigue Jesús diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y eso es importante entenderlo. No hay nadie más importante en la vida cristiana y en cualquier vida que Jesucristo. Yo soy la vid, el que da vida. Y nosotros somos las ramas que recibimos esa vida. No hay nadie más que nos dé esa vida como hay en muchas religiones. Muchas maneras de supuestamente recibir esa vida. Solo Jesús la da. Así que Él es la vid, nosotros literalmente las ramas. El que permanece en mí y yo en Él. ¿Cuántos saben que en este mismo pasaje dice, les enviará el Espíritu Santo, al Consolador? Todo este contexto es maravilloso lo que Jesús está hablando.
Capítulo 13, 14, 15, 16. Léanlos juntos y nos da un entendimiento de todo lo que pasó en esos pocos días. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aunque muchos hacen dinero, hacen fortunas, hacen grandes negocios, hacen imperios, pero todo eso se acaba, todo eso aquí va a terminar. Nada podemos hacer si nos alejamos de Cristo. Nada puede hacer el que está sin Cristo que sea aceptable delante de Dios. El que en mí no permanece, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! Qué terrible que haya personas que pertenezcan a una religión o que estén en una iglesia cristiana evangélica y que al final se encuentren ardiendo en el fuego. Va a ser algo impresionante la sorpresa que puedan recibir esas personas que creen que por su religiosidad tienen vida eterna. Y no es así, la Biblia es muy clara. Nadie viene al Padre, Juan 14:6 dijo Jesús, si no es a través de mí. Un poco antes había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las ramas que no dan frutos son inútiles, hay que echarlas fuera y serán quemados. No se puede entrar en el reino de Dios sin la vida de Cristo. Judas parecía ser un pámpano, ¿sí o no? Una rama fértil. Sin embargo, no fue así. En Juan capítulo 6, el contexto es la alimentación de una multitud que hizo el Señor. Y lo seguían porque les había dado de comer. Y ahí les empieza a hablar revelaciones de quién era Él y qué era lo que tenían que hacer. Y lo dejó la mayoría. Los mismos discípulos estaban asombrados de lo que hablaba Jesús y entonces les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso hace la diferencia totalmente. La multitud se va, pero los que verdaderamente creen permanecen. Versículo 7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos deben llevar ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuántos son discípulos del Señor? De veras, ¿cómo está el fruto en tu vida? Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Pablo dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No solo aquí debemos tenerla aquí y en el corazón para que produzca fruto.
Y glorificamos al Padre cuando llevamos mucho fruto. El Padre es glorificado, es nuestra meta, glorificarle. Ahora, aquí muchos han malentendido: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y solo toman esa parte, pero no toman el contexto de la obediencia, de la permanencia en Cristo Jesús. Ahora, todo aquel que permanece en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros y Él en nosotros, pediremos conforme a su voluntad. ¿Cuáles son las oraciones que Él contesta? Las que son conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Ahí es donde está la seguridad de que serán contestadas. Las que no van a recibir ninguna respuesta. De hecho, el Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí empezamos en ese proceso de meternos en su voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar: no se haga lo que yo quiero. ¿Te acuerdas cuando Él fue al huerto de Getsemaní a orar? Y dijo: Padre, si es posible, diga, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, mi voluntad, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos saben que Él conoce lo que más nos conviene? Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, por si faltaba alguna referencia a la obediencia a Dios, aquí guardar es obedecer, entonces están permaneciendo en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántos saben que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Filipenses capítulo 2 eso dice, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios, deben ser por amor. Hace unos días estuvo mi hija aquí y platicaba una anécdota. Ella estudió leyes, igual que Omar, pero ella dice que tuvo un maestro que les empezó a preguntar a los alumnos: ¿tú por qué obedeces la ley? ¿Por convicción o por temor al castigo? Y dice que era impresionante, que empezó: ¿tú por qué? Pues por temor al castigo. ¿Y tú? Por temor al castigo. ¿Y tú? Por temor al castigo. Y llegó con ella, obviamente la única cristiana en ese salón, como de 60 personas, cuando menos. Le dijo: ¿tú por qué obedeces la ley? Por convicción. Y el maestro se quedó y dijo: esta es la respuesta correcta. Deberíamos obedecer, ¿por qué? Por convicción. Ahora, al Señor debemos obedecerle, ¿por qué? Por temor. No es la motivación correcta, aunque deberíamos tener temor de Dios. Pero Jesús está diciendo por amor. Porque Él nos amó primero, nos amó hasta lo sumo, hasta dar su vida. El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree como su único Señor y Salvador ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Él obedeció hasta lo último. Versículo 11, termino, de Juan 15. Estas cosas os he hablado, o sea, todo esto
Permaneced en mí, lleven mucho fruto, permanezcan en mi amor, obedezcan. El Padre tiene cuidado de ustedes, Él los va a limpiar para que lleven mucho fruto. Dice, estas cosas les he hablado, y todo el contexto anterior del capítulo 14, el capítulo 13, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, permanente. ¿Cómo es el gozo del Señor? Hermanos, necesitamos experimentar el gozo del Señor. El salmista dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por todos lados la Escritura nos habla del gozo del Señor en nuestras vidas. Y Jesús lo enfatiza aquí. Todo lo que les ha hablado es para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No el gozo que el mundo produce, mi gozo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Todo lo que Él nos da trasciende lo material, trasciende lo mundano. Jesús se gozaba en obedecer al Padre. ¿Tú te gozas en obedecer al Señor? ¿O es una carga pesada? ¿Qué tanto fruto estamos produciendo, hermanos? ¿Por qué no meditamos un poquito en esto? Cierra tus ojos. Tú que estás ahí en tu casa, apaga el radio o deja de ir a la cocina. Si escuchaste el mensaje, espero que el Señor nos haya mostrado que hay áreas en nuestra vida que necesitamos poner delante del Padre y decirle, límpiame, Señor. Yo quiero llevar más fruto hasta el punto de mucho fruto. Jesús habló de la tierra buena, una parábola sobre la semilla y los diferentes tipos de tierra. Una tierra dura, donde la semilla cayó pero no produjo nada. Otra parte de la tierra con muchos espinos que ahogaron la palabra, muchos problemas, muchas dificultades. Otra parte que tenía muchas piedras, poca tierra, fértil, y no pudieron echar raíz. Pero una parte cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. El Señor espera que vayamos en una progresión cada vez mayor. Y podemos empezar por 30, después 60, más fruto y después mucho fruto al 100 por uno. Señor, no queremos ser cristianos infértiles, cristianos apagados, que no producimos ningún fruto. Esta imagen de cestas llenas de uvas nos reta. El Señor quiere venir a nosotros y llenar cestas de uvas, ver la cantidad de fruto que estamos produciendo, buen fruto. No vaya a ser que como en Isaías 5 venga y diga, puras frutas amargas, puras uvas amargas. Echemos la amargura de nuestra vida, echemos el rencor, echemos el resentimiento, echemos todo lo que estorbe para que demos buen fruto, hermanos.
Aunque hayas pasado lo que hayas pasado hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 15 años, hace 20 años, cualquier tiempo que haya sido, y lo que pasemos en el futuro, debemos ir delante del Padre para que nos limpie y podamos seguir llevando mucho fruto. Yo hoy quiero pedir perdón. Yo no sé si sea tu caso, pero Señor, yo sí le digo, perdóname porque me he atrancado muchas veces. He dejado que cosas que impiden que el fruto aumente en mi vida se queden ahí y estorben. Yo yo personalmente te pido, límpiame, Señor, de lo que sea. Quítame lo que estorbe para llevar mucho fruto y glorificarte, Padre. Porque tengo la vida de Cristo, tengo todo lo necesario para producir buen fruto. Pero yo he dejado que crezcan cosas en mi vida que impiden llevar más fruto. O he dejado a veces hasta de llevar fruto. Que la gente que está a mi alrededor note ese fruto. Aún la gente que me vea en la calle y en medio de circunstancias difíciles, vea ese fruto. Queremos ser esa iglesia que lleva mucho fruto, Señor. Ayúdanos, perdónanos si hemos fallado en esto, si nos hemos enfocado no en lo importante. Ayúdanos, Señor. Si tú te pones en sus manos, Él te va a limpiar. Si tú estudias la palabra todos los días, si tienes tiempo de oración con Él, Él nos va a limpiar. Comunión permanente con Jesús, permanencia con Jesús. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces en este tiempo, a ser una iglesia que lleva mucho fruto, que se nota quién es la cabeza, quién es la vid en esta iglesia y en cualquier iglesia que desprecie o diga ser cristiano. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez. Pues el Señor le bendiga, hermano. Sígase cuidando para podernos reunir más adelante de manera presencial. Tome sus precauciones, siga las instrucciones de las autoridades sanitarias y guarde esta palabra en su corazón y dé mucho
mucho fruto esta semana, que el Señor le bendiga y nos vemos el miércoles a las 7.